Es asesor económico del Comité Ejecutivo Nacional de Federación Agraria Argentina. Es miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que subsidia servicios a productores agropecuarios con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María. Además es consultor privado en temas vinculados especialmente a reingeniería empresaria, proyectos de inversión, negocios alternativos para exportación y por sobre todo es un amigo de la casa, nos ha acompañado desde ya hace varias jornadas y bueno, nos gusta mucho siempre tenerlo porque su enfoque es muy de microeconomía, es decir, nos cuenta mucho qué le pasa a cada sector en los que está en contacto, a los que está asesorando, con los que está realizando o analizando un proyecto de inversión en la economía real y justamente ese es el tema de su charla, es ver en la economía qué está pasando y cómo se puede aprovechar eso. Así que bueno, Carlos, gracias, veo que ya solucionamos el inconveniente. Lo arreglamos, sí, gracias, buenas tardes. Bueno, el título que ustedes tienen en el programa era qué iba a pasar con los commodities, pero en realidad yo quiero hablar de la rentabilidad agrícola, planteada en la provincia de Santa Fe, y en realidad no por el tema agrícola en sí mismo, sino porque pensemos que ustedes durante toda la jornada han hablado del mercado inmobiliario, han hablado del sistema financiero, han hablado del mercado de capitales. En realidad, si miro la provincia de Santa Fe, yo diría la mayor parte del excedente que generó los negocios en los últimos años en el mercado inmobiliario, los negocios en el sistema financiero y la actividad comercial de Rosario tienen que ver con el excedente agrícola de la región pampeana y particularmente de la provincia de Santa Fe. El tema es que ese excedente ya no existe, que es lo que vamos a mostrar aquí en torno a lo que decimos es la peor foto de la rentabilidad agrícola de la región pampeana y particularmente de la zona centro de Santa Fe en toda la etapa del ciclo K. Lo que vamos a intentar hacer es, primero mirar el contexto internacional de los precios de los commodities, donde no pareciera haber muy buenas noticias en la foto de los próximos meses, y ahí vamos a mirar en realidad también obtener una lectura más estructural que yo quisiera plantear como una reflexión sobre el futuro de la actividad productiva en esta provincia, más allá de los próximos meses. Y después vamos a pasar a mirar algunas cosas de la política económica argentina en términos de lo que significa algo que tenga que ver con la rentabilidad agrícola y particularmente con el tipo de cambio. No nos vamos a detener mucho porque ese tema obviamente Maximiliano lo va a tocar después, pero sí vamos a ir enfocando qué lectura tenemos con respecto a la rentabilidad agrícola de estos meses y con respecto a la rentabilidad agrícola tal vez en el 2016 y qué perspectiva estamos pensando en relación a ese tema. Así que vamos a arrancar y después sí, un poco por este tema vamos a tocar algunas oportunidades de negocios en términos de cadenas de valor en agroalimentos que también estamos mirando al escenario del año que viene. Este gráfico que está acá es el índice CRB, es un índice que mide los precios de los commodities a nivel internacional, más de 20 precios de commodities, o sea que aquí están los precios de los granos, las harinas, los aceites, los metales, la leche en polvo, y ese es el escenario que tenemos desde marzo del año pasado. Si yo me sitúo en algún producto particular, esto es soja, mirando también el precio internacional. Si yo miro este otro es cobre. Si miro este otro es petróleo. Si yo en lugar de mirar el índice de CRB hubiera tomado todos los precios que están puestos en este índice, vimos cobre, vimos soja y vimos petróleo, si yo hubiera puesto más de 20 gráficos, todos mostrarían más o menos lo mismo. Es decir, una tendencia declinante en el último año y medio. Y en realidad, si yo miro el precio de la soja, y soy un analista particularmente del mercado de la soja, un argumento sería decir, bueno, lo que pasa que esto tiene mucho que ver, si me sitúo solamente en este mercado, con que hubo un clima muy bueno en América del Sur, también el año pasado, en la campaña pasada en Estados Unidos, hubo un clima muy bueno, tenemos récord productivo en Brasil, tenemos récord productivo en la Argentina, y ahí está parte de la explicación de este tema. A veces cuando uno mira solo un mercado, tiene el sesgo de concentrarse demasiado en ese mercado y no mirar las interrelaciones. Porque si yo digo, bueno, la caída del precio de la soja tiene que ver entonces con un buen clima del último año o de los últimos 2 años, la pregunta sería, ¿el precio del cobre se ha debilitado porque llovió dónde, digamos? Está claro, por supuesto, que si volvemos sobre estos gráficos entonces y decimos, el índice para todos los productos me está mostrando una tendencia, y yo puedo ver todos los demás gráficos, y los 20 y pico commodities van a mostrar lo mismo, o algo muy parecido, no sé qué les parece. Quiere decir que más allá de cada caso particular, hay un hilo conductor
en todos los precios de las materias primas. Hay un hilo conductor común. Y ese hilo conductor común, más allá de los temas financieros, tasas de interés, revaluación de las monedas, tiene que ver claramente con que la economía mundial no está de fiesta. Y por supuesto, para decir que la economía mundial no está de fiesta en términos productivos, no hay que ser economista. Hace falta solamente prender el televisor para ver a una Europa que está en recesión, Japón que sigue en recesión, Estados Unidos recuperándose débilmente, Rusia está en recesión, Brasil está en recesión, la India y China siguen creciendo, pero a tasas menores que la que crecían en años anteriores. Si esa es obviamente la foto de la economía mundial, yo no puedo tener ninguna expectativa alcista sobre los precios de las materias primas. Obviamente que no. Si la economía mundial está en un contexto de debilidad, yo no puedo tener una lectura alcista sobre los precios de las materias primas. Y esa es la foto de la economía mundial. Y por supuesto que esa foto nos traduce en términos de granos una lectura de este gráfico que está acá. Esta es la relación stock-consumo a nivel internacional de soja, maíz y trigo. Una relación stock-consumo que nos muestra claramente cómo desde hace 3 años tenemos un proceso de recuperación de los niveles de stock. Y un proceso de recuperación de los niveles de stock que se explica parcialmente, por supuesto, del lado del aumento de la producción, pero también en un contexto de una economía mundial que no está de fiesta. Y en una economía mundial que no está de fiesta, la demanda no está traccionando como lo podría haber hecho en otra instancia. Y este aumento productivo que hemos tenido, sí, por algunas cuestiones climáticas también, nos ha conducido a este escenario. Si yo miro eso hacia adelante, de los próximos meses, ¿qué puedo decir? ¿O qué podemos decir? Y que no hay ningún cambio de tendencia en el horizonte. No hay ningún cambio de tendencia de la economía mundial en el horizonte. Por lo tanto, si no hay accidente climático en los próximos meses a nivel internacional que me afecte una lectura sobre la oferta, si no hay ningún accidente climático, no hay ningún cambio de tendencia en los precios de los commodities a nivel de Chicago, y particularmente de estos 3. Por supuesto, en soja uno puede mirar en términos de julio, agosto, algún reacomodamiento, pero ese reacomodamiento en Chicago, en todo caso, tendrá que ver con la incertidumbre climática, precisamente, en el momento de floración. Pero, en definitiva, si estamos mirando esta lectura, no tenemos por qué pensar en ningún cambio significativo. No tenemos ningún elemento para ver un cambio de tendencia de recuperación de precios de commodities en Chicago de cara a los próximos meses. Y por supuesto, algo que se dijo recién, una lectura que no esté expresando además un aumento de las tasas de interés, es una buena noticia dentro de todo, porque si tuviéramos un escenario de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos en los próximos meses, a esto habría que agregar encima otro elemento negativo con respecto a los precios de los commodities. Ahora, todo esto es, por supuesto, una lectura, en realidad, llamémosle, de la coyuntura. Sin embargo, yo creo que en el caso de los mercados de granos, particularmente, hay que mirar otra cosa que expresa también algún cambio estructural. Porque vimos el tema del petróleo, y en realidad acá hace falta recordar algo interesante. Porque hace 5, 6 o 7 años, en salones como este o en tantos otros lugares, en realidad a los productores agropecuarios, en una conferencia se les decía que el precio de los granos estaba atado al precio del petróleo. Para los productores agropecuarios, ese mensaje era un mensaje feliz, fantástico, porque la lectura era que el precio del petróleo iba a ir subiendo siempre, porque se iba a ir acabando. Entonces los precios de los granos iban a replicar el precio del petróleo y iban a tener que ir siempre para arriba. Esta era la lectura. Esa lectura cabe hoy, solo que cuando se hablaba de eso se miraba el precio del petróleo en $150 y ahora vale 50. En realidad la lectura vale igual, solo que ahora resulta un poco menos simpática, en torno a la visión de que el precio de los granos replique el precio del petróleo. Ahora, en realidad en ese punto hay cosas interesantes para mirar, porque cuando uno mira esta caída del precio del petróleo, uno puede decir, bueno, está bien, es un gráfico más de todos los demás que mostramos, y todos los precios de los commodities han sufrido ese proceso de debilidad. Pero acá hay otro elemento más, que sí tiene que ver con temas productivos, y que vale la pena mirarlo sobre otro producto, que es el tema del gas natural. Este es el precio del gas natural en los Estados Unidos. El millón de BTU llegó a valer $12 en los Estados Unidos. Y ahora vale 4. No sé qué les parece la diferencia. La diferencia tiene que ver en realidad con que Estados Unidos está inmerso en una reforma, en una revolución tecnológica, de la cual Argentina también va a ser parte, que es una revolución tecnológica que tiene que ver con el shale, que tiene que ver con el fracking. Estados Unidos, que era el principal importador de petróleo del mundo, alcanza el autoabastecimiento, porque tiene nuevos mecanismos para operar. Y eso, por supuesto, está generando algún cambio o alguna perspectiva de cambio en la competitividad de Estados Unidos, porque la matriz energética norteamericana es gas,
Y por supuesto Estados Unidos tiene una expectativa de recuperar competitividad empresaria a partir de este cambio en el precio del gas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que nos interesa acá y lo que hablábamos de los granos? Bueno, este gráfico es el gráfico que más me interesa que veamos. Mientras Estados Unidos tenía déficit energético y salía con los misiles a buscar petróleo donde hiciera falta, en realidad apostaba internamente también a conseguir complementariamente autoabastecimiento con productos alternativos. Y una de las apuestas fue producir etanol con maíz. Y fíjense lo que era el gráfico. A partir del 2001-2002 era un misil. Aumentaba claramente la producción de etanol con maíz en los Estados Unidos. El misil se desinfló hace 4 años. ¿Qué es lo que muestra el gráfico? La lectura que en realidad existía era que eso iba a seguir hasta el techo allá del edificio este. Iba a ir subiendo eternamente, porque el precio del petróleo iba a seguir subiendo, y entonces los precios de las materias primas iban a seguir subiendo. Estados Unidos llegó a utilizar el 30% de su producción de maíz para producir etanol. Estados Unidos es el principal exportador de maíz del mundo. Por lo tanto, que usar el 30% para hacer etanol desbalanceaba la ecuación del comercio internacional. Y eso explica en parte por qué el precio del maíz estuvo situándose por arriba de los $300. Pero hace 4 años se pinchó la burbuja, que es lo que está puesto ahí. Y la respuesta es ¿por qué ocurrió eso? Y eso ocurrió porque a Estados Unidos ya no le interesa tanto promover la producción de etanol con maíz. Si yo me sitúo en una ecuación técnica y dijera, acá tengo 1 litro de etanol que conseguí con maíz, pero me hiciera una pregunta y me dijera, yo conseguí este litro de etanol con maíz. Ahora, ¿cuánta energía gasté desde que entró un tractor a un campo a sembrar maíz hasta que conseguí este litro? ¿Saben cuál es la relación de energía? 1 a 1. Ustedes dirán, ¿y cómo es el negocio entonces? ¿Cuál es el negocio? El negocio era impositivo, era un subsidio. Esto no significa que no se puede hacer esta transformación más eficientemente. Si yo la hiciera con caña de azúcar, la relación es 4 a 1. Por eso la apuesta de Brasil a producir etanol con caña de azúcar tiene otro sentido desde el punto de vista económico. Ahora, para Estados Unidos esto ya no tiene tanto sentido. Ahora, esto tiene otra explicación entonces. La explicación que me está dando este gráfico es que obviamente se descomprimió el precio del maíz en los Estados Unidos. Entonces un productor agrícola en los Estados Unidos toma la misma decisión que toma un productor argentino. El precio del maíz bajó, voy a hacer más soja. Bueno, las hectáreas de soja en los Estados Unidos vienen aumentando en los últimos 3 años. Ahora, por supuesto, si yo tengo más hectáreas de soja, y voy a tener que el precio empiece a bajar. Pero ¿por qué si tengo menos hectáreas de maíz el precio no va a bajar? Y porque está pasando esto. Y eso también influye también sobre el precio del trigo. Porque el precio del trigo también estuvo en valores totalmente más altos, pero hay una descompresión que tiene que ver con que el maíz y el trigo compiten en el espacio de los forrajeros. Por lo tanto, esa competencia termina de alguna manera tocando a todos los precios. Y esto en realidad a mí me conduce a algo que me parece fuerte y que tiene que ver también con un mito de cómo hemos funcionado históricamente. Yo me dedico mucho a la actividad productiva industrial y recuerdo una frase que siempre me ha parecido nefasta, que tiró Eduardo Duhalde el día de su asunción como presidente, cuando dijo que la Argentina estaba condenada al éxito, ¿se acuerdan? Bueno, decir que la Argentina está condenada al éxito es casi una invitación a dormir la siesta, no sé qué les parece. En realidad, el argumento, sobre todo en el sector agropecuario, en Santa Fe, en Córdoba, en el sector productivo del interior, tenía que ver con una lectura que claramente es un mito. La lectura de la cual una parte de la sociedad adhirió. La de decir, bueno, la demanda de alimentos en el mundo siempre va para arriba. Y siempre va a crecer y la demanda va a seguir aumentando siempre. Y entonces en realidad la oferta no va a poder responder y los precios tienen que subir siempre. Entonces estábamos condenados al éxito, efectivamente estábamos condenados al éxito. Yo le llamo a eso versiones neomalthusianas. Y la Argentina está llena de neomalthusianos que creen que estamos condenados al éxito porque los precios de las materias primas tienen que subir siempre porque el mundo necesita comer. Bueno, este gráfico que está acá es un gráfico que muestra los ciclos de los precios de los commodities en 200 años. El gráfico que mostramos al comienzo, el índice CRB, era un gráfico de los últimos 40. Este es un empalme de índices, es un enjuague estadístico, pero en realidad está mostrando 200 años. ¿Qué es lo que muestra el gráfico? Muestra que los precios de las materias primas tienen ciclos de suba y ciclos de baja.
Esto no significa que la demanda tiene ciclos de baja, la demanda siempre va para arriba. La demanda siempre va para arriba. Y hay momentos en el proceso de los precios que la demanda tracciona más que la oferta y los precios van subiendo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el gráfico? Nos dice que eso no es eterno. La respuesta tiene que ver con el ejemplo que mostramos del fracking, de los precios del petróleo que iban a subir eternamente y que se iba a acabar, etcétera, etcétera, y ahora resulta que hay petróleo por todos lados con una tecnología nueva. La respuesta, ¿cuál es en este gráfico? ¿Cuál es la reflexión? Los malthusianos y los neomalthusianos que dicen que los precios siempre van para arriba, se olvidan de mirar el cambio tecnológico. Este es el tema. Lo que el gráfico me dice claramente después de 200 años de revolución industrial es que los precios de las materias primas suben y van subiendo en esa tracción hasta que aparece un punto donde aparece una respuesta tecnológica que multiplica la oferta y los precios empiezan a bajar. Y la verdad es que no es un tema mío, pero la mayor parte de los analistas internacionales coinciden en que el alza de los precios de las materias primas que vimos en los últimos años no es la película de los próximos años. No es la película de los próximos años. Y en realidad, que ocurra eso, sería plantear que ocurriría lo mismo que ocurrió siempre. Que hay ciclos en alza y ciclos en baja de las materias primas. Si este gráfico es correcto, obviamente que no estamos condenados al éxito. Ahora, este gráfico también sirve para mirar lo más preocupante de ese punto. Este gráfico muestra por dónde pasan los barcos en el mundo. Los barcos de carga, obviamente. No sé qué les parece el lugar de la Argentina. Fantástico. Ahora, sobre ese gráfico, yo quisiera hacer un planteo de algo que vimos en África estos últimos tiempos en términos productivos. Ahí cerca de Angola, y en torno a la región de Angola, los chinos se han comprado 10 millones de hectáreas. Solo los chinos. Norteamericanos, brasileros, un montón de gente está comprando campos ahí. El tema es, ¿qué van a hacer los chinos en ese lugar de África? ¿Cazar leones? No, van a producir soja, maíz y otras materias primas. La pregunta sería, cuando los chinos estén produciendo aquí, en toda esta región, ¿van a venir a comprar la soja acá? Queda un poquito más lejos. Porque los mercados son dinámicos, pero el lugar de la Argentina en el mundo, no. Ese no cambia. Y en realidad, ejemplos de esto podríamos mirar muchos cuando decimos, una cosa es mirar la foto y otra cosa es mirar la película. Yo tengo relación de asesoramiento con cooperativas del sector arrocero en Entre Ríos. Y cuando uno miraba la foto de algunos años atrás, la lectura era, y el mercado de Brasil, básicamente, y después el resto, mercado interno argentino. Y estamos todos tranquilos porque la demanda brasilera va a seguir aumentando, etcétera, etcétera. Bueno, desde hace 2 años, los brasileños vienen comprando cada vez menos arroz en la Argentina. Y uno diría, ¿qué pasa? ¿Dejaron de comer arroz los brasileños? No, está empezando a producir mucho arroz Paraguay. Y alguien dirá, mira, se avivaron los paraguayos. Son empresarios brasileros que compraron un campo en Paraguay y están produciendo arroz ahí para el mercado brasileño. Es decir, esto hay que mirarlo en la dinámica de lo que está planteado acá. Y en esa relación es muy importante percibir que lo que estamos viendo también es un proceso de cambio tecnológico a nivel internacional. Y la lectura de que los precios de las materias primas van siempre para arriba, de que el mundo necesita alimentos y la oferta va a ir siempre para atrás de la demanda, es un mito grande como un elefante. Y en realidad el ciclo alcista que tuvimos en algunos momentos de los últimos años, claramente no es la foto que estamos mirando, pero razonablemente no tiene por qué ser la imagen de la película que viene en los próximos años. Y si eso es así, volvemos sobre este gráfico, si tenemos un escenario donde los precios no son alcistas, porque si yo miraba la situación de la Argentina y decía, ¿qué cargamos en un barco en la Argentina? Materia prima sin procesar. Ahora, si los precios son siempre alcistas, cargar materia prima sin procesar sería un problema menor, puede ser. Total, si la soja valía 600, vale 1000, después vale 1500, y cargamos materia prima sin procesar, no importa, porque los precios van a ir siempre para arriba. Bueno, hoy sabemos que los precios no van siempre para arriba, y que hay tecnologías nuevas, y que los mercados son dinámicos, y que aparecen competidores. Ahora, estar en la punta del mundo es lo que siempre vamos a seguir estando. Y cargar materia prima sin procesar en la punta del mundo no pareciera ser la mejor estrategia para un desarrollo feliz de una economía. Si es que, como estamos mirando o como pensamos nosotros, no estamos condenados al éxito, particularmente si no hacemos algunos cambios.
Ahora, yo quisiera mostrarles la situación para que volvamos sobre la coyuntura, porque vimos el tema internacional. La situación del margen bruto agrícola en la región pampeana, pero particularmente en zonas de la provincia de Santa Fe. Este gráfico, como ustedes ven ahí, dice abajo INTA Marco Juárez, licenciado Miguel Peretti, hizo un trabajo elaborado hace menos de un mes. En realidad decir que esto es para Marco Juárez es lo mismo que decir que vale para Armstrong, para Cañada de Gómez, para Las Parejas, para Las Rosas. Es decir, este gráfico vale para las mejores zonas de la provincia de Santa Fe agrícolas. La primera imagen me muestra el margen bruto por hectárea de un productor propietario. La segunda me muestra el que alquila el campo y se va al bar de la esquina a tomar café. Y la tercera, el margen bruto del productor que trabaja sobre campo alquilado. Todos estos valores están en términos de homogeneidad. Están todos traídos al presente. Están en pesos, pero están en pesos de marzo de este año. O sea, los valores pasados han sido todos traídos al presente. Por eso fíjense que el tipo de cambio acá al final aparece, 8,74. ¿Ubican? Porque ese 8,74 es el valor de marzo cuando se hizo este gráfico. Fíjense los márgenes brutos del productor que trabaja sobre campos alquilados, el que está allá al fondo. Ustedes dirán, ¿y por qué te pones a mirar ese? Y porque la mayor parte de los campos en toda la provincia de Santa Fe se trabajan sobre campos alquilados. Bueno, el número da, fíjense, negativo. Da negativo. En realidad da negativo en relación a algo que es homogéneo en el cuadro, que es tomar 38 quintales por hectárea, que es el promedio, en realidad, de la región. 38 quintales por hectárea en soja de primera. Algunos de ustedes dirán, no, pero no hubo rendimiento de 38, hubo más. Sí, claro. Pero esto, como está tomado valores homogéneos, toma el promedio histórico. Ahora, si yo me junto con un productor de Armstrong o de Cañada de Gómez, me va a decir, yo tengo 20 quintales de costo de producción y tengo 20 quintales de alquiler, me da 40. Y saqué 45, gané plata. En realidad el margen bruto es un método de cálculo que se usa en el sector agropecuario, pero no considera un montón de cosas. Este cálculo no considera lo que llamamos los gastos de estructura. ¿Qué son los gastos de estructura? Y la chata que lleva el productor al campo a dar vuelta, el uso del celular, que le paga el honorario del contador, el empleo administrativo. En general eso no está puesto acá adentro. Los gastos de estructura eran 2 quintales por hectárea en el 2003, ahora son 6. Pero acá tampoco está el costo financiero. El margen bruto no considera el análisis financiero. Y este cálculo tampoco está considerando la situación de lo que sería un retiro de ese productor, el retiro personal. O sea que yo me encuentro con un productor que me dice, sí, el costo es 40, pero me dio 50. Gané plata. No ganó nada. Si yo considero el gasto de estructura, y si yo considero el costo financiero y otros elementos, salió hecho o perdió dinero. Y estamos hablando de que salió hecho o perdió dinero con un rendimiento récord histórico, que difícilmente se vuelva a repetir. Si el sector esta campaña hubiera tenido un rendimiento agrícola promedio normal de 38 quintales, tendríamos a todos los productores agrícolas para atrás con valores negativos absolutos. Tenemos un escenario muy complicado. En realidad este escenario lo podemos ver en este gráfico. Este gráfico está mostrando a la tabla de recién. Margen bruto del productor propietario, el que alquilaba, que durante bastante tiempo fue el único que estaba de fiesta, y el margen bruto del productor que trabaja sobre campo alquilado, al horno con papa y una manzanita en la boca. El tema, por supuesto, es, a veces yo me encontraba hace ya varios años que estos números no cerraban, y uno se encontraba con un productor agrícola que estaba alquilando campos, le mostraba los números y le decía, estás perdiendo plata. ¿Por qué pagás ese alquiler por el campo si el margen de rentabilidad es negativo con ese alquiler que estás pagando? Y a veces me encontraba con un productor que me decía, ¿sabes qué pasa? Yo no quiero perder el lote que estoy alquilando porque lo quiero tener para el año que viene. Yo digo, ¿qué supondría que iba a pasar el año siguiente? Decía, lo querés tener para el año que viene porque querés perder más plata el año que viene. Ahora, en realidad, esa es una lectura complicada porque volvamos sobre la tabla. Si ustedes miran el margen de rentabilidad de los productores que trabajaban sobre campos alquilados en los primeros 4 o 5 años, lo que tenemos es una rentabilidad muy alta. Y por supuesto que esa rentabilidad explicaba la competencia por los campos y que se terminaran pagando alquileres como los que se terminaron pagando.
¿Cuál es el tema? ¿Qué expresaba aquellos márgenes de rentabilidad? Ustedes dirán, ¿y los precios en Chicago? No, la clave era el dólar, por supuesto. La clave era la cotización del dólar en la Argentina. Este es el tipo de cambio real bilateral, una manera de calcularlo. El tipo de cambio real en la Argentina. La situación actual, esta es la devaluación de enero del año pasado, que después se la licuó la inflación, y este es el dólar del 2002, del 2003, 2004, 2005. Un gráfico con tipo de cambio real, que yo podría tomarlo también multilateral, que sería este, podemos tomarlo de muchas maneras, pero vuelvo sobre este porque es más fácil, más gráfico. En realidad uno diría, cuando decimos hay atraso cambiario, y todos decimos que hay atraso cambiario. Ahora, cuando uno dice hay atraso cambiario, quiere decir que está comparando el tipo de cambio actual con otro, anterior, que uno considera el adecuado, el de equilibrio, el que corresponde. Tengo que comparar con un punto de referencia. Si yo digo hay atraso cambiario, ¿con respecto a cuándo? ¿Cuál es el dólar que corresponde en la Argentina? Un productor sojero que estuviera en la reunión me diría, el del 2002. Bueno, el dólar del 2002 es un disparate. Es el dólar de un país que colapsó. Y creo que los dólares que están hasta el 2005-2006 son dólares que no son de equilibrio, si vale la palabra, equilibrio. Cuando hoy uno escuche, vamos a ver en un rato, la opinión de algunos consultores que trabajan con los principales candidatos, se habla de un atraso cambiario del 15%, del 20%, del 25%. Eso en el gráfico me llevaría un punto por acá, nunca a esto. Me llevaría un punto por este lado, nunca aquí arriba. Entonces, acá hay algo importante para evaluar cuando uno habla de los alquileres, porque en realidad acá hubo una fiesta, en esta etapa hubo una fiesta, que es la que expresa estos márgenes de rentabilidad. ¿Qué fue lo que ocurrió en el sector, en la mayor parte de la región pampeana? Que la fiesta se fue terminando. La economía mundial cambió de signo y se terminó la fiesta después de la crisis mundial 2008-2009, pero además el dólar en la Argentina se fue reacomodando. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que los productores agropecuarios siguieron pagando alquileres como cuando la economía estaba de fiesta. No se dieron cuenta, o el proceso fue mucho más licuado, de que en realidad la fiesta se había terminado. Y la competencia por los campos continuó en un proceso que terminó generando lo que estamos viendo en esta imagen. Esto nos parece más que preocupante, porque en realidad la opinión que tenemos es que estos márgenes de rentabilidad que vimos acá no van a volver. Decir que estos márgenes de rentabilidad no van a volver no es solo una lectura para el sector agropecuario, para el que vende maquinaria agrícola, es una lectura para muchos sectores en Rosario, porque el auge del sector inmobiliario, obviamente, en Rosario, estuvo motorizado por estos excedentes que están acá, los del 2004, 2005, 2006, 2007. La lectura que nosotros tenemos es que esos márgenes de rentabilidad no van a retornar. No van a retornar, porque es una combinación de factores internacionales e internos que difícilmente volvamos a ver. Y por esa razón creemos que hay una reflexión fuerte para hacerse en torno a la lectura del resto de los sectores productivos de la provincia de Santa Fe, en torno a márgenes de rentabilidad en el sector agrícola que ya no existen, pero que no solo no existen en la foto, sino que no existen tampoco en la película, trasladada hacia adelante por razones más que lógicas. Ahora, este es un cuadro que hicimos con respecto a las expectativas que tiene el sector agrícola argentino en torno al 2016. Porque el sector de alguna manera reclama tres cosas al gobierno que viene: que elimine los ROE, que baje las retenciones a las exportaciones, que mejore el tipo de cambio real. Si yo escucho lo que dicen, no los candidatos, sino los economistas que están más vinculados a los candidatos, tanto de Scioli como de Macri, como de Massa, es como que hay una coincidencia en que el tipo de cambio está atrasado y que hay que mejorarlo. Por eso en realidad hay un signo más puesto en tipo de cambio el año que viene. Ahora, ¿cuánto puede mejorar el tipo de cambio real en un contexto tan complejo, con alta inflación, etcétera? Cuando vimos, por supuesto, y todos sabemos lo que pasó con la devaluación de enero del año pasado, y ahí está lo que ocurrió. Una devaluación, obviamente, tiene un componente distinto. Yo escucho gente que me dice que hay que aplicar una política como la del 2002. ¿Pero cómo es eso? La misma herramienta de política económica, tomada en dos contextos distintos, produce resultados distintos.
no produce los mismos resultados. Que alguien piense que se puede aplicar un marco devaluatorio como el del 2002 y conseguir los mismos resultados, está totalmente fuera de lugar, porque el contexto es otro, tanto a nivel del funcionamiento de la economía argentina como a nivel internacional. Por lo tanto, conseguir una mejora del tipo de cambio real, no una mejora del tipo de cambio nominal, sino una mejora del tipo de cambio real, no va a ser tan fácil a partir del próximo año. Pero partamos de la idea de que existe consenso entre los principales candidatos que hay que mejorar el tipo de cambio real. Un 15%, un 20%, decirlo es fácil, hacerlo no va a ser tan simpático. Pero yo tengo más expectativa con respecto a los ROE. La verdad es que creo que el próximo gobierno, sea cual sea el presidente, va a ir eliminando el funcionamiento de los ROE. Los ROE han sido realmente algo bastante traumático para el sector. Y yo he puesto ahí signos más y signos iguales, porque por supuesto, la manipulación de los ROE en soja no tiene ninguna trascendencia, no existe. Pero ha sido importante en trigo y en maíz. Mi impresión es que el próximo gobierno rápidamente va a sacar los ROE en trigo. Esta es mi lectura. Sea Scioli o quien sea, va a sacar los ROE en trigo. Esa en realidad no es una noticia tan espectacular para un productor de Cañada de Gómez. Sí lo es para un productor de Tres Arroyos, de Azul, del sur de la provincia de Buenos Aires, que son segmentos que viven de eso, de los cultivos de invierno, digamos. Yo creo que eso va a ocurrir. En maíz la respuesta puede ser menos rápida. ¿Por qué? Porque el maíz tiene más implicancias en términos de mercado interno. Si yo hoy saco los ROE sobre trigo, en realidad en el proceso de unos meses me voy a encontrar con que se va a ir recuperando el precio del trigo claramente. Y eso va a ser positivo, y alguien dirá, pero eso va a generar inflación porque va a subir el precio de la harina. Bueno, el precio de la bolsa de harina tiene una significación no tan importante en algunos productos. Ahora, si sube el precio del maíz en el mercado interno, eso está afectando a algunos sectores productivos que van a ver aumento de costos. Sector porcino, sector pollero, sector lácteo, huevos, sectores donde obviamente vamos a ver una respuesta de precio. Por eso yo creo que el próximo gobierno va a eliminar los ROE, pero le pongo 2 puntos al trigo y al maíz 1 menos. Y le pongo una ficha a la carne vacuna y ya vamos a ver por qué, porque creo que el próximo gobierno va a eliminar los ROE rojos, sea del signo que sea el próximo gobierno, va a eliminar los ROE rojos que han sido una pieza clave de la distorsión del mercado de la carne y sobre todo de las exportaciones. Con respecto a las retenciones, a las exportaciones, yo no tengo tantas expectativas. Con respecto a la soja, si ustedes recuerdan en la última Expo, Massa dijo, voy a bajar progresivamente la retención de la soja, siempre y cuando, y agarró la guitarra, siempre y cuando voy a poner recaudación para el impuesto al juego y el impuesto a la renta financiera. Guitarra. ¿Pero qué estaba diciendo con eso? Voy a bajar la retención de la soja cuando la compense con otra recaudación. Estaba diciendo que no la va a bajar, o que la va a ir bajando progresivamente. En soja yo no espero una respuesta muy importante en términos de retenciones a las exportaciones. Creo que en trigo podría darse. En trigo podría darse más rápidamente una baja, no una eliminación, sino una baja. Pensemos lo que expresa la grilla de retenciones a las exportaciones que puso el mismo Labaña. Trasladadas a hoy, esa grilla de retenciones a las exportaciones en trigo que decían, retención de trigo 23%, retención de harinas 11%, retención de fideos 5%. O sea que yo siempre digo, el gobierno argentino puso hace más de una década, en el cielo lo escribió, el que quiere exportar la materia prima sin procesar va a ser castigado. El que la exporte con algo más de valor agregado va a ser castigado, pero un poco menos, progresivamente. Y esa lectura permitió hacer más de 200 molinos harineros en la Argentina en los últimos 7 años, en un proceso de agregado de valor. Y no me parece tan mala política en términos de acción. Habría que ver si alguien llevaría la retención de trigo a 0. Ahora, la retención en maíz expresa de nuevo una complicación. Expresa de nuevo una complicación porque en realidad me está planteando que una baja de retención del maíz implica automáticamente un aumento del costo de producción en la Argentina, del sector porcino, del sector avícola, del sector de los huevos, del sector lácteo y del sector ganadero. Y por eso me parece que estas respuestas no son tan claras. Y en soja habrá que verlas, pero tampoco parecen tan contundentes. Y les cuento una anécdota que tiene que ver con lo complejo que es este tema en términos de ganadores y de perdedores. Hace 2 semanas conferencia en Rafaela, con productores lácteos. Y cuando termina la reunión me junto con 2 o 3 dirigentes del sector lácteo. Entonces uno me dice, no, en público, tenemos miedo que el próximo gobierno saque la retención de soja.
Porque pensemos esto, con los márgenes de rentabilidad que vimos en la tabla anterior de los años 2003, 2004, 2005, 2006, si no hubiera retención, no hubiera habido retenciones a la soja en aquel momento. Yo digo, en Santa Fe no hubiera quedado una sola vaca lechera. Habrían terminado todo en Formosa. Está claro que, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver mucho porque es la competencia por la tierra. La competencia por el uso de la tierra. De tal manera que entiendo que un productor lácteo, si un dirigente gremial sobre todo, esté preocupado de que saquen la retención sobre la soja. Porque eso obviamente está afectando en términos relativos el uso por la tierra, la competencia por la tierra con otros cultivos. Acá yo veo oportunidades de negocios. Pensemos carne vacuna. Yo creo que una de las primeras señales que va a dar el próximo gobierno, sea el que sea, es sacar los ROE rojos y muy probablemente sacar la retención de la carne vacuna. Si yo miro el negocio ganadero hoy, tengo solamente 6% de exportación sobre el total. Es el más bajo de la historia. Ahora, si yo miro la película del 2016, ¿qué veo? Probable eliminación de los ROE, probable eliminación de retenciones. Y supongamos un tipo de cambio real, un 15% mejor que el actual. Bueno, con esas tres cosas combinadas, el negocio de la carne vacuna se da vuelta como un gato en términos de rentabilidad. Y esto expresa por qué hay tanto debate en términos del armado de fideicomisos, por ejemplo, ganaderos, sobre zonas del norte de la provincia y también del norte del país. Acá hay cosas para discutir en términos de negocio. Ahora, fíjense que le pusimos un signo menos a esto. ¿Y por qué? Porque las buenas noticias para un productor agrícola no son buenas noticias para un productor porcino, ni para un productor de pollos, en términos de cambios en los costos de producción. Este es para nosotros parte de una película que en el tema agrícola, decimos, expresa alguna mejora relativa para el sector. Y si yo miro esa lectura en el tiempo, obviamente que puedo encontrar un montón de negocios planteados en 2016. Si la Argentina va a volver a ser un país exportador, que va a volver a mirar a Brasil, sobre todo en términos de los panificados, sobre todo en términos de las harinas, que es lo que nos corresponde como país, yo digo, ahí tenemos muchas cosas interesantes para ver. Fíjense la situación de Brasil. Muestro un gráfico de Brasil anterior, un segundito nada más, que es la situación de la economía brasilera. Fíjense, este es el PBI de Brasil. Brasil viene derrapando desde el 2011 y de hecho está en recesión. Sin embargo, fíjense el comportamiento de las importaciones en Brasil de galletitas, pastelería. No pareciera que hubiera una recesión en Brasil. Y si yo miro la importación de pasta en Brasil, fíjense, ¿qué está mostrando esto? Que en Brasil hay un cambio en las pautas culturales de consumo que se está produciendo en términos de diversificación de consumo y esto está beneficiando a este tipo de productos. Si la Argentina el año que viene tiene un mercado nuevamente abierto sobre Brasil en términos de harinas y en términos de panificados, volvemos a tener grandes oportunidades de negocios. Y esto expresa otro tema que tiene que ver con la provincia. Fíjense cómo está cambiando el comercio exterior de la Argentina. Estos eran nuestros clientes en la década del 90 y estos son nuestros clientes ahora. Por supuesto que UNASUR es nuestro principal espacio, pero la mancha roja que ven ahí es el sudeste asiático. Y esto que ustedes ven acá es un supermercado en Shanghái, donde vemos productos lácteos. En realidad son productos lácteos combinados. Eso que está ahí parece leche en polvo, pero en realidad es una mezcla de leche en polvo con harina de soja. Hay un espacio importantísimo de negocios sobre el mercado lácteo en el sudeste asiático, no solamente en China. De hecho, Sancor es uno de los jugadores que está actuando aquí desde la provincia de Santa Fe sobre el mercado del sudeste asiático y sobre el mercado de China. Y nos parece que hay muchos negocios para mirar y expresar en términos de oportunidades. Y congelados y productos hortícolas. El mercado de abasto de Rosario tira todos los días entre 50 y 70 toneladas de mercadería a la basura. Entre 50 y 70 toneladas. ¿Por qué? Porque se puso mal, porque se va a poner mal mañana, por un montón de cosas. Y si procesamos toda esa mercadería, yo creo que esto es parte de las cosas que tenemos que discutir en términos de negocios. Lo que pasa que, y vuelvo sobre el rango del que hablamos antes en esta tabla, el sector agrícola y particularmente la cadena de agroalimentos tuvo un margen de rentabilidad que fue impresionante durante la década pasada. El más alto de la historia, creo yo, en un ciclo de 100 años. Y cuando uno tiene un margen de rentabilidad como ese, se pone dulce, ¿puede ser? Se relaja. Y esto es parte de lo que ocurrió. Hoy al sector le cuesta mucho volver a acomodarse. Porque cuando me relajo, en realidad empiezo a poner costo de estructura por todos lados, en un proceso de crecimiento muchas veces desordenado. Acá hay un tema fuerte,
nosotros hemos visto a muchas empresas en la década pasada, no solo del sector agropecuario, tener con este dólar infernal que tuvo la Argentina, entre el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ese dólar generó márgenes de rentabilidad inmensos en algunos sectores. ¿Cuál fue el error de muchos de esos sectores? Creer que el margen de rentabilidad que estaban mirando en la foto era la señal de rentabilidad de largo plazo. Porque no era así. Razonablemente no era así. Y eso generó definiciones en términos de estructura y definiciones en términos de proyecto de inversión que ahora resultan insostenibles, absolutamente insostenibles. Ahora, resumo con esto, así terminamos. Y lo pongo con este cuadro. Si hoy yo miro la foto de la rentabilidad del sector agrícola en Santa Fe, el dato es negativo, claramente negativo. Y si yo digo, ¿qué chance hay de que eso mejore en los próximos meses, hasta fin de año? No existe. Por lo tanto, si alguien está en el mercado inmobiliario y tiene alguna expectativa, por ejemplo, de que mejore la demanda de parte del excedente agrícola en los próximos meses, esa expectativa creo que hay que desarmarla. El sector no tiene condiciones para hacer eso. El excedente agrícola no está dando vueltas, ni va a dar vueltas en los próximos meses. Y eso obviamente tiene que ver con todo el desempeño económico de la provincia de Santa Fe, de su sistema financiero, de su mercado de capitales, de su sector inmobiliario y del sector comercial. Ahora, la foto que es la foto de rentabilidad del sector agrícola de la provincia de Santa Fe es la peor foto del ciclo K. Es la peor foto del ciclo K. Este es el peor año de rentabilidad a pesar de los excelentes rendimientos. A pesar de los excelentes rendimientos. Por la combinación de un contexto externo, obviamente que no es el mejor, y de un tipo de cambio que se ha ido atrasando progresivamente. Ahora, la lectura que tenemos al año que viene es un poco mejor. Esa sería la segunda conclusión. Primera conclusión, margen de rentabilidad este año está perdido. Encima con muchos productores endeudados y con serios problemas financieros en gran parte de la provincia. Primer dato de la foto. El segundo elemento en términos importantes es, tenemos alguna expectativa que esto mejore el año que viene. Tanto por el cambio en los ROE, como por algún cambio de retenciones y por alguna señal más positiva en términos de tipo de cambio. Pero son señales de recuperación parcial de la rentabilidad. Parcial de la rentabilidad. Igualmente el sector va a tener que hacer muchos deberes en términos de reacomodamiento. Y por supuesto que va a seguir sin haber grandes excedentes para volcar a otros sectores en términos de consumo. El tercer dato para mí más fuerte, que tiene que ver con la tabla que vimos al comienzo. La rentabilidad agrícola, que generó un gran movimiento en esta provincia, que generó un gran auge del sector inmobiliario. Entre el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, es un hecho excepcional que difícilmente va a volver a producirse en los próximos años. Difícilmente vaya a volver a producirse, tanto desde el punto de vista de la economía internamente, como desde el punto de vista de los mercados internacionales. Y la cuarta tiene que ver con el mapa que vimos antes. Si el futuro de esta provincia está en seguir exportando y subiendo los barcos materia prima sin procesar, creo que la provincia no está condenada al éxito. Muchas gracias.